Saludos, bienvenidos otra vez a nuestro canal Culture Shock. Hoy les vamos a presentar a los invitados que siempre vamos a tener, porque estos son nuestros perritos. Esta se llama Kenepa y ese es el Cayo. Cayo es un galgo afgano y es muy blanco y muy bonito. Y lo hemos rapado, pero casi siempre tiene su pelo bien largo. Ya vamos. Ya podemos empezar ahora sí. El video de hoy se va a tratar de cómo nosotros nos conocimos. Yo voy a empezar la historia desde mi perspectiva. Todo empezó un día 14 de mayo, sí me acuerdo, fue el 14 de mayo. Yo estaba recién divorciada, entonces yo no quería nada con nadie. Yo en ese momento estaba enfocada en mí, en preocuparme por mí, hacer cosas para mejorarme yo como persona. Ustedes saben, todo el show. Me acababa de mudar a un lugar. Ahí cerca había un club de baile que se reunía todos los martes. Y yo dije, como voy, me daba flojera ir porque yo no quería que se me acercaran con la intención de invitarme a salir o de nada de eso. Yo no quería nada. Entonces, no sé por qué, pero se me vino a la mente una voz que dijo, ni te emociones, ni quien te pele, ¿verdad? Yo dije, pues solo voy para salir, volver a hacer mi vida, como no me voy a encerrar aquí. Bueno, yo llegué al lugar y sí lo vi a él. Lo vi, pero... ¿Sí me viste? Sí te vi. ¿Antes? Sí, ¿Y estabas... empezamos a bailar? Sí. Y nada más fue así como que me dio la impresión de... como, ay, ese muchacho es muy bueno. Y yo lo seguí bailando y dije como, ay, qué tiernito él, se ve que es como muy caballeroso, muy gentil, como muy bueno. No te la crees, ¿eh? Después estaba yo ahí parada de la nada, así como, ni sé qué estaba pensando, ahí estaba parada y empezó una canción. Y se me acercó alguien. Y me ¿Te dijo, acuerdas que era la canción? Porque yo no me acuerdo, fue así. Ay, qué lástima. Y me dijo en español que sí quería bailar. Y yo lo vi con cara de... ¿por qué me está hablando? Estaba a punto de decirle que no. Qué mala onda. Pero se me vino una vocecita a la mente y me dijo, ¿no que venías a bailar con todos? Y yo así de, ay, está bien. Y literal con una cara así, a ver si me sale. Literal. Ya bailé con él y me seguía hablando en español. Yo solamente pensé como otro de esos americanos que aprenden español y ven latinas o yo qué sé y piensan, ahora es cuando me voy a lucir, ahora es cuando practico mi español. No, pero la diferencia es que yo sí hablaba bien. Esa es la diferencia. Es lo que todos piensan. Entonces, de las primeras cosas que me dijo cuando me estaba hablando, me preguntó que cómo me llamaba y yo como, Dulce, con mi cara, Dulce. Y él, así bien alegre, yo me llamo Jordan Celaya, porque soy de México. No, porque soy mexicano, Celaya, como la ciudad de México. Sí, es que mi apellido sí Celaya es de México, es por eso. O sea, estaba creando una conexión contigo. Solo le seguí dando el avión y yo como, bien por ti. Como en serio, yo literal no sé por qué no quería que me hablara. Y él así bien alegre, pero aparte... él estaba bailando así bien derechito, con una postura así, con los hombros para atrás y bien recto. Así. No más. Ya le hablé hasta que me dijo, es que me duele la espalda porque la traigo toda quemada, como así del sol, porque fui a Puerto Rico. Me dijo que regresó a visitar porque él había vivido ahí 2 años prestando servicio. Entonces yo dije, si ya fue a Puerto Rico por 2 años, va a querer regresar. Y cuando quiera regresar va a necesitar un acompañante, un amigo, una amiga, alguien tiene que ir con él. Y yo dije, pues yo me ofrezco. Por eso ya le empecé a hablar. Y después, ya en esa quinta salsa le dije como, es que salsa no es mi fuerte, pero bachata sí.
¿por qué no ya nos damos un descansito? Tú te vas para allá, yo para acá. Y cuando pongan una bachata, entonces ya bailamos. Pero... Me fui. Él se fue. Yo no sabía que él se fue. Yo me quedé ahí y escuché una bachata. Entonces yo lo estaba buscando y no lo encontré y dije, como, tal vez está aquí afuera. Y yo fui, salí, yo así como de reojo, tratando de no ser obvia ni nada. Así volteando para todas partes, pero discretamente a ver si lo veía. Y no lo vi. Entonces ya como casi se pasó media canción y me rendí y me paré cerca de la puerta. Después de la nada llega este hombre otra vez. Así como que... Y yo como, oh, ay, no te vi. Ya ni me acordaba quién eres. Como, casual, yo aquí ni siquiera estaba buscándote. Ya le hablaba, ya platicamos, ya hasta echábamos bromas, chistes. Bien. Como amigos. Bien bros también. No dejamos de bailar hasta que se acabó. Yo le dije como, es que yo voy a salsa chocolate. Tú me dijiste que habías estado yendo, pero como no nos habíamos cruzado, le dije como, es que yo voy a ir de jueves, ahí voy a estar. Y ya yo no estaba pensando nada de, ojalá él me vaya a ver. Yo pensé como, más así de chorear, darle el avión, ¿no? Y ya. Yo pensé que me estaba invitando, que me quería ver. Eso es lo que pensé yo. ¿Sí? Sí. Yo pensé como, es que yo voy a los jueves, no sé si quieres ir, ¿verdad? Porque yo voy a estar. Eso es como decir, mira, voy a estar ahí, tú debes ir si me quieres ver, porque yo te quiero ver. ¿Verdad? Y ya terminamos de bailar, bla, 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 nos dijimos adiós, todo, me cayó muy bien el amigo aquí. Se llega el jueves. Y llegué porque me invitó. No, pero ¿a qué hora llegaste? Y llegué tempranito. ¿A qué hora? ¿Como a las 9? A las 9. Sí, a las 9 en punto. Llegué a las 9 en punto. Yo llegué a las 11 de la noche. La estaba esperando por 2 horas. No Tú bailamos. entraste en el club y yo estaba ahí y te vi. Hola, soy yo, el muchacho que invitaste a bailar contigo. Y entonces me acerqué y al acercarme a ella sacó una zanahoria y dijo, ¿quieres una zanahoria? Y era uno de los chiquitos así. ¿Quieres una zanahoria? Y pensé, bueno, sí. Y lo comí, pero pensé que raro. Porque... Después de eso, ya yo creo que bailamos unas cuantas canciones, después otra vez nos separamos y después no sé qué, el destino, los chakras, todo se alineó para que otra vez termináramos bailando juntos, pero para eso ya me caía mejor. Ahora yo me le pegué a él como chicle y andaba atrás de él. Bueno, o sea, nos quedamos juntos platicando. No, o sea, no es que yo lo andaba acosando, como el niño, ven acá. No estaba pensando como, no sé, que iba a haber algo ni nada. Sí, porque... no, yo tampoco. No estaba pensando de que iba a haber algo, pero me caía bien. Como se nos hacía tan fácil platicar y como cuando conoces a alguien y solo se entienden. Entonces, estuvimos platicando y yo así como, ¿a qué horas me va a preguntar cuántos años tengo? Bueno, yo pensé, él tiene que saber cuántos años tengo, porque no me puede estar hablando, aparte que tal que luego se ilusiona o piensa algo. Yo dije, mejor de una vez le digo cuántos años tengo y ya. Muerto el perro se acaba la rabia, yo pensé. Creo que 2 veces insinué que ya era grande con la esperanza de que me preguntara mi edad y no me la preguntaba hasta que ya por fin yo así de, tengo 25 años. Sí, así. Y ya como... Y yo como, uy. Ajá, y no dijo nada, no reaccionó, nada, así como... Pues, ¿qué más? No, y eso, y nos cansamos de bailar y nos sentamos y hablamos y hablamos. Y platicamos hasta las 2 de la mañana cuando cierran el lugar. Y entonces yo así como de, a ver, o sea, como que ya se está tardando en pedirme mi número, ¿no? Estaban ya sacando a todos y él ya se iba. Y yo corrí y agarré mi chamarra y mis zapatos y, oye, espérame. Le dije que si me llevaba a mi carro, porque eso sí, siempre me da miedo caminar a mi carro ya cuando se acaba el baile, porque tú nunca sabes. Llegamos a mi carro y nada. Me volteo hacia mi carro y doy como un paso
y me dice, yo llevaba mi reloj de Apple Watch, que sí, eso tenía un número. Y todavía yo, es el mismo número a mi celular. Ya, entonces le di mi número y todavía me escribió. Llegué a mi casa y todavía estuve texteando con él un rato. Y ya, después salimos, dos días después, el sábado en la tarde. Y bueno, pues desde ahí ya prácticamente nos vimos todos los días de nuestras vidas. Sí. Literal. Fue. Pero no fuimos novios hasta como 2 meses después. Pues voy a contar la historia desde mi perspectiva. Y pues esa noche en particular fui con un amigo y yo, de hecho, yo estaba como enfermo y también mi espalda estaba quemada. Me acababa de llegar de mi viaje a Puerto Rico y yo estaba bien cansado, pero súper cansado. Y no realmente quería ir, pero mi amigo me convenció. Y entonces fui y vi a esta muchacha y como hemos dicho, estaba muy linda muchacha, muy enojada y triste y tenía la cara como no quiero ver a nadie, no conozco a nadie. Literal, y no sé por qué pensé esto, pero pensé, acaba de llegar a los Estados Unidos de México, no habla inglés, no conoce a nadie, es muy jovencita, entonces así. No sé qué pensé yo, pero pues pensé, pues voy a bailar con ella. Empezamos a bailar y como hemos dicho, pues era bien obvio que no quería bailar conmigo. Yo decía un chiste y no se reaccionó. Era como, ajá. No pasó mucho tiempo que de la nada me contestó en inglés. Un inglés perfecto. Y pensé, ay, no es de México. Ya que terminamos de bailar, me prometió, bueno, nos decidimos que íbamos a bailar la próxima bachata. Y bueno, llegó mi amigo, se me acercó y me dijo, ya vamos, porque... Y pensé, pues ya estoy muy cansado, estoy enfermo, entonces ya me fui con él. Y nos fuimos. Y mi amigo me dejó en mi casa y pues de la nada un vocecito me dijo, pues no vas a regresar a bailar con esa muchacha, que estaba bonita. Y pues yo pensé, bueno, sí debo, la prometí una bachata y... sí estaba bonita, quién sabe. Fui a mi carro y regresé al baile. Cuando subí la escalera vi que pues ahí está, esperándome. Casualmente. Y empezamos a bailar y bailamos todo el resto del baile. Y después me invitó a ir al otro club de salsa. Pues yo fui a las 9. Casi no fui porque pensé, yo soy un gringo, blanquito, con los ojos azules, con el pelo rubio y no sé bailar mucho, yo sé un poquito y estoy entrando solito a este lugar, este club de baile latino, todos puros latinos allá, ¿verdad? Muchos son mayores y han estado bailando allá por años y por años décadas. Y años. Décadas, todos se conocen y yo entro ahí y pues, ¿verdad? Todos me están mirando como, ¿quién es este gringo, este tipo aquí? Pero sí fui. Y aguanto hasta las 11 de la noche. Y después la vi. Me acerqué a ella y pensé, pues, no sé, a ver si se acuerda de mí. Y saca una zanahoria. ¿Quieres? Pensé, todavía de que me preocupaba por su alimentación. Bueno, sí. Pero de ahí empezamos a bailar y como ya les contó, bailamos. Y pedí su número y después sí, empezamos a salir. Y eso. Y sí, como estaba un poco, no preocupado, pero sí como nunca había salido con alguien mayor que yo. Pero, y más, es latina, ¿verdad? Y tampoco había salido con alguien que era latina o de México. Y creo que los dos pensamos como solo para ser amigos. Yo creo que sí también, como eso solo pensé yo. No había nada de presión de, hay que impresionar el uno al otro, solo era... Bien, esa es nuestra historia de conocernos. Esperamos que les gustó. Pues, y también nos gustaría saber si alguien más ha tenido una experiencia así. Ya hemos decidido, vamos a subir nuestros videos los viernes. Todos los viernes. A las 7. Ok, sí. O sea, a las 8 en la ciudad. En la Ciudad de México, Puebla, como esa región, es las 8. Para nosotros es las 7. Sí, ok.
Entonces, Que estén pendientes y listos pónganse para eso. pendientes. Nuestros próximos videos. Ajá. Y Y compartan nuestros videos, suscríbanse a nuestro canal porque en serio, Por favor. nuestro canal no solo lo hacemos como porque ay, queremos ser youtubers, influencers, ay, la fama. No, a nosotros no es esa la razón. De verdad que queremos llevar a cabo un proyecto muy bueno. Queremos traer contenido bueno para las personas. Es que nosotros queremos, realmente hemos visto recientemente muchos, no sé, hay una separación entre las culturas Ujú. latinas y la de los Estados Unidos, especialmente entre México y los Estados Unidos. Y pues queremos mostrar al mundo que eso no tiene que Sí. ser así, ¿verdad? No, Que no, sí tenemos mucho en común y nos podemos llevar bien, ¿verdad? Como países y como personas y como culturas y es algo que queremos compartir con el mundo. Siempre vamos a poder encontrar la manera de aprender a llevarnos bien. No importa de dónde somos, así sean de China, de Corea, de todas partes del mundo, de Alemania, México, Brasil, de todo, como todos podemos aprender a llevarnos bien. Y Entonces, si les gusta eso, suscríbanse y comparten este video con tus amigos y pues que y sigan viendo también, nuestros si videos. piensan que soy bien chistosa, denle un like al video. Y mira. Pues ya con eso. ¿Quién nos iba a parar?